Hola a todas, mi nombre es Alejandra Brams y voy a estar transitando con ustedes mi residencia de cuarto año. Vi a muchas de ustedes la semana pasada, las conocí en el Meet que dio la profesora Micaela y pude ver que estaban trabajando en el tema del currículum. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya estuvieron viendo, ¿sí? Que pude ver que les explicó qué es el currículum explícito, que es donde están escritos los contenidos que se enseñan, ¿sí? El tiempo que se dedica a cada uno y las estrategias que se van a usar para adquirirlos y evaluarlos, ¿sí? O sea, qué y cómo se va a enseñar, ¿sí? Que por ejemplo, los diseños curriculares, que son esos libritos, por ejemplo, el diseño curricular del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, que va a decir qué se da en sala de 5, qué se da en sala de 4, cómo, cuánto tiempo de cada cosa, ¿sí? Pero no es solo eso, porque también se habla de currículum nulo, que también es una selección que no se va a enseñar en la escuela, ¿sí? Son todos aquellos contenidos, aquellos aprendizajes, aquellas habilidades que no están presentes en los currículum diseñados o planificados, ¿sí? Es todo aquello que por algún motivo se decide dejar por fuera del currículum escolar. También se habla de currículum oculto, que van a ser todas esas cosas, esos contenidos, ¿sí? Que se enseñan en la escuela, pero que no están escritos en ningún lado, en ningún documento. Y tiene que ver con la socialización. Por ejemplo, levantar la mano para hablar, pedir permiso para ir al baño, ¿sí? Y finalmente hablamos de currículum real, que es lo que de verdad va a pasar adentro del aula, que va a ser lo que es el currículum explícito, menos el currículum nulo, ¿sí? Todo lo que quedaba por fuera, y más el currículum oculto, que es todo aquello que pasa, pero que no se planificó. También vi que estuvieron hablando sobre quiénes son los que seleccionan ese contenido, que dicen, bueno, vamos a enseñar esto en las escuelas, vamos a agregarlo al currículum escolar. Y hablamos de tres campos, que son el campo cultural, el campo del Estado y el campo del mercado, ¿sí? ¿Qué es culturalmente valioso para, no sé, la Argentina, para determinado pueblo, ¿sí? O después, ¿qué políticas estatales van a o qué cosas va a decir el Estado que es necesario enseñar? Por ejemplo, la ley de educación sexual integral es una ley nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué decide el Estado también que es valioso que sepan sus ciudadanos? Y finalmente, sus futuros ciudadanos, ¿sí, no? Y en el campo del mercado también es importante, porque quizás en un momento no sé, la Argentina esté falto de médicos. Entonces, bueno, el mercado necesita que haya más médicos, pero ¿por qué nadie estudia medicina? Entonces, quizás eh, proponiendo ciertas actividades en la currícula escolar, haya niños que puedan acercarse a estos saberes y se les ocurra hacer una carrera que quizás en ningún momento se les habría ocurrido hacer, porque no la conocían, ¿sí? Eh, entonces, lo que se enseña no se da tal y como lo van a hacer los expertos. Entonces, en el ABC de la tarea de docente, currículum y enseñanza, Girsi Paramidesi citan a Bernstein, que es un sociólogo que habla sobre este contenido que se va a enseñar y habla de tres contextos en donde se va a desarrollar este contenido para enseñar, ¿sí? En primer momento tenemos en el contexto primario, que es en donde se desarrollan y se crean los textos culturales, las ideas y los saberes especializados que serán seleccionados luego para su transmisión. Pero nosotros no le vamos a dar, por ejemplo, a un niño de tercer grado un texto que hizo un licenciado en química tal y como está. No, hay que recontextualizarlo. Y acá surge el contexto recontextualizador, donde distintos especialistas, que pueden ser pedagogos, psicólogos, sociólogos, etcétera, van a tomar estos textos que hicieron los expertos, van a seleccionar lo que se puede dar, ¿sí? Van a recortarlo, ¿sí? Van a hacer como una transposición didáctica, se llama, ¿sí? De estos elementos que son producidos en el contexto primario para luego
que lo puedan enseñar en las escuelas, en las instituciones educativas. Y acá viene el contexto secundario, ¿sí? Que son las instituciones educativas en donde se van a transmitir los contenidos. ¿Quién lo va a hacer? El docente. El docente también va a tomar estos textos y va a hacer su propia transposición didáctica de los contenidos hacia sus alumnos, porque va a depender también del grupo que le toca, ¿sí? De un montón de factores. Entonces, no es que el conocimiento se escribe y se da tal cual, sino que pasa por un contexto recontextualizador y finalmente se transmite en la escuela, contexto secundario. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el capítulo 3 el capítulo 2 de Gibbs y Palamidesi, del ABC de la tarea docente, currículum y enseñanza, que habla acerca del currículum. Van a decir que el currículum se puede encontrar la definición fuera del ámbito educativo y en general se asocia con el currículum vitae o la hoja de ruta, que es toda esta trayectoria laboral que tienen las personas. Sin embargo, dentro de la educación es un término relativamente nuevo y hace unos 25 o 30 años que se utiliza para la educación. ¿Y a qué se vincula esta educación? A los procesos de selección, de organización y distribución, y también la evaluación de estos contenidos que se dan en la escuela, ¿sí? Que son realizados por los sistemas educativos, o sea, el qué y el cómo enseñar. En el campo de la educación van a decir que es un término polisémico. ¿Qué es esto? Que puede adquirir muchos significados, porque no es solo un concepto teórico, sino que también es una construcción cultural del currículum, ¿sí? Entonces puede tener diferentes significados según cómo se tome, ¿sí? En cada cultura. Y toman a 3 autores contemporáneos que definen el currículum, ¿sí? Por un lado está Steenhouse, que va a decir que un currículum es el medio con el cual se hace públicamente disponible la experiencia consistente en intentar poner en práctica una política educativa. Hirsch, por su parte, va a decir que es un programa de actividades, el currículum, ¿sí? Diseñado de forma que los alumnos alcancen, tanto como sea posible, determinados fines y objetivos educacionales. Y finalmente citan a Eggleston, que habla del currículum como un cuerpo de experiencias de aprendizaje, que responde a una visión societaria del conocimiento, que puede no ser siempre totalmente expresada, ni aún del todo aceptada por los maestros. Y cada maestro entonces va a tomar de ese currículum y lo va a adaptar según también sus propios intereses. No es que es un ser pasivo que le dicen enseña esto y lo enseña sí porque sí. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, ¿sí? Gibbs y Palamidesi van a empezar a armar su propia definición acerca de lo que es el currículum. Y van a llamar al currículum como un constructo vinculado con los procesos de selección, organización, distribución y transmisión del contenido que realizan los sistemas educativos, y además como un modo de regular las prácticas de la enseñanza y la experiencia formativa de los alumnos. ¿Sí? Esa es la primera definición que van a ir armando estos autores. En las escuelas en general, cuando se piensa en currículum, se piensa como una norma oficial que es escrita por el Ministerio de Educación y que sirve como una guía para que los docentes piensen qué hacer en el aula. Es decir, que prescribe lo que se debe transmitir y hacer en la escuela, ¿sí? Es como una guía de lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuánto tiempo dedicar a cada cosa. Ellos, Gibbs y Palamidesi, en el ABC van a hacer un recorrido histórico, más o menos, de las primeras concepciones acerca del currículum en pedagogía. Entonces, van a dar 3 definiciones que son importantes, que sirven como base para comprender lo que es el currículum, aunque después también van a hacer una crítica a estas primeras concepciones. Entonces, en primer lugar, se habla del currículum como un cuerpo organizado de conocimientos.
como un resumen del saber culto, una lista de contenidos a enseñar y su formalización en materias de estudio. Es decir, los modelos en que se estructuran las asignaturas y su distribución en un horario, ¿sí? Un resumen del saber que la cultura considera como importante transmitir, ¿sí? Entonces ahí las dividen en materias. Cada materia tiene su horario, ¿sí? Por otro lado, toman a Bobbitt, que a comienzos del siglo en Estados Unidos, toma el currículum como una declaración de objetivos de aprendizaje, ¿sí? Crea la idea de que la escuela debía organizarse como el modelo de las fábricas, ¿sí? Y a esto lo llaman como que es una pedagogía tecnicista o eficientista, entonces el docente vendría a ser como un técnico, ¿sí? Que transmite saber elaborado por expertos, ¿sí? Entonces acá el currículum adopta la forma de un modelo que determina los objetivos, los resultados que se deben alcanzar, ¿sí? O sea, no sé, por ejemplo, el objetivo es que los chicos aprendan a leer, ¿sí? Luego esto se va a criticar, ¿no es cierto? Pero bueno, desde una primera visión empezó a pensarse así. Y finalmente citan a Tyler, que propone un modelo que estaba basado en en unas preguntas que surgen, en un modelo que surge a partir de 4 preguntas, ¿sí? Y entonces él elabora un plan integral para la enseñanza. Y las preguntas son, ¿qué fines desea alcanzar la escuela? ¿Sí? ¿Qué objetivos quiero alcanzar? ¿Qué tipo de experiencias pueden ayudar a alcanzar estos fines? ¿Cómo organizar cómo organizar de forma eficaz esas experiencias? O sea, ¿qué actividades voy a proponer, sí? ¿Y cómo puedo comprobar que estos fines fueron alcanzados? Y acá va a tener esto que ver con la evaluación, ¿sí? ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo sé que alcanzaron los objetivos? Bueno, entonces él propone un método que contaba con 5 pasos. Primero el estudio de las fuentes, ¿sí? Luego una selección de los objetivos que quiero que se alcancen. Después la selección de experiencias que voy a proponer para que se alcancen dichos objetivos. Luego voy a organizar esas experiencias, ¿sí? ¿Cuánto voy a dedicar a cada una? ¿Cómo voy a hacer? Y finalmente voy a ver si se alcanzaron o no esos objetivos. ¿Cómo me doy cuenta? A través de la evaluación. Bueno, entonces, estas primeras concepciones del currículum, que es desde una mirada muy tecnicista, ¿sí? Se planifica por objetivos, tienen varias críticas, yo rescaté algunas, pero en el libro hay muchas más, que es, por ejemplo, que no todo lo que va a suceder en la escuela puede ser previsible o controlable, ¿sí? No es que yo aplico un método y sí o sí todos van a aprender a leer. No sé qué va a pasar, ¿sí? Puedo tenerlo como una guía, pero no voy a poder prever todo lo que va a suceder y controlar todo. Luego que el rol del docente va a estar subordinado a lo que está estipulado en los diseños, ¿sí? En estas visiones sería como un técnico que aplica lo que otros dijeron, en vez de alguien que va trabajando junto con los alumnos para alcanzar sus propósitos, ¿sí? Finalmente, que se empobrece la práctica al menospreciar saberes y prácticas culturales al considerarlos no científicos o vulgares, ¿sí? No se está teniendo en cuenta acá los saberes previos que trae cada niño, ¿sí? Con cosas que quizás no están planificadas, pero son súper valiosas dependiendo del grado que nos toca enseñar, ¿sí? Bueno, y todas estas cosas no son tenidas en cuenta. Finalmente, vamos a ver a la autora Flavia María Teriggi, que también habla del currículum, hace algunos aportes muy importantes. Ella va a comenzar diciendo que todo currículum propone una prescripción selectiva de los contenidos de enseñar, pero que la prescripción no significa necesariamente que sea un texto escrito, si no nos limitamos a pensar en esos diseños curriculares, en esos libritos, y va más allá de eso. Y además dice que el sentido del currículum no se agota en las prescripciones curriculares, ¿sí? No voy a hacer solamente lo que dice el librito, ¿sí?
como estuvimos viendo también con los otros autores. Entonces ella va a trabajar un concepto muy importante, que es el de procesos curriculares, que son aquellos procesos de aceptación, rechazo, redefinición, que se operan sobre lo prescrito y que contribuyen a transformarlo, ¿sí? Entonces, es decir, yo puedo aceptar lo que dice, lo que viene prescrito, lo que está escrito, puedo rechazarlo, puedo redefinirlo, ¿sí? Entonces se va a ir modificando esto. Entonces, lo prescrito es un punto un punto de llegada de un complejo proceso de elaboración. Lo prescrito se especifica por medio de acciones transformadoras que contribuyen a redefinirlo en una serie de ámbitos o escalas. O sea, se va redefiniendo también lo que está prescrito, porque en la práctica quizás un docente va descubriendo nuevas cosas que son súper útiles y luego eso se empieza a aplicar más. Sí, es un ida y vuelta, o sea, el currículum me guía en qué hacer, pero la práctica docente también va a aportar a que se vaya modificando esto. Entonces ella va a decir que hay una serie de ámbitos o escalas que van de lo macro a lo micro, ¿sí? En un primer momento tenemos la escala de la gestión política, ¿sí? El gobierno, luego vendría la escala de la institución escolar, y finalmente el aula. Torishi dice que a cada una de estas escalas le corresponden diferentes objetivaciones. ¿Qué son las objetivaciones? Son representaciones más o menos formalizadas de las transformaciones que van experimentando lo prescrito a lo largo de los diseños curriculares. Sí, perdón, de los procesos curriculares, me estaba tapando. Bueno, entonces, ella va a decir que cada una de estas escalas se va a corresponder con una objetivación. Entonces, desde la primera, que era la política, van a seguir los diseños curriculares, ¿sí? Esos libritos que estaban escritos. Cada escuela después va a tener planes institucionales, ¿sí? Sus propios proyectos, ¿sí? Que cada escuela va a trabajar en que se cumplan. Y finalmente van a estar las planificaciones de los docentes, que también son decisiones que van a tener que ver con el grupo que le toca, ¿sí? Con lo que considera que es necesario enseñar en ese momento. Bueno, entonces, dice que al hablar de procesos de especificación, Terishi entonces va a proponer diferentes argumentos. Primero, que cada uno de los recortes a escala se organiza y se desarrolla con una lógica específica, ¿sí? Entonces habíamos dicho que la política se correspondía con las objetivaciones de los diseños curriculares, de la escuela los planes institucionales, ¿sí? En el aula las planificaciones docentes. Y además que estas lógicas específicas tienen efectos sobre lo prescripto, o sea, cada decisiones que se van tomando en el proceso de enseñanza van a también modificar lo que estaba prescrito, ¿sí? Es como un ida y vuelta. Bueno, y lo prescripto tiene eficacia en la determinación de lo que ocurre en esos niveles. Obviamente también voy a usar todo esto que está escrito, prescrito, en la enseñanza, ¿sí? Vamos a tomar eso y vamos a usarlo como guía, pero tampoco es algo fijo y rígido, sino que es más bien flexible. Y finalmente dice que la especificación supone el juego entre dos procesos, el de control y el de apropiación por parte de los sujetos. Bueno, hasta acá estamos con currículum. Les voy a dejar también para que puedan ver una guía de algunas preguntas que les pueden servir para seguir los dos capítulos trabajados hasta ahora. Vamos a hacer entonces un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora. Repasamos currículum explícito, nulo, oculto, el currículum real, ¿sí? Ustedes ya vieron cómo es o sea, esta selección de los contenidos, en dónde ocurre, quiénes seleccionan el contenido, cómo procesos va pasando hasta que llega a darse en la escuela. Vimos diferentes definiciones acerca del currículum, dijimos que es un término polisémico, ¿sí? Vimos algunas aproximaciones hacia una nueva definición del currículum, cómo se piensa
este currículum en la escuela, cómo se pensó a través del tiempo, cuáles fueron las primeras concepciones, ¿sí? Como un cuerpo organizado de conocimientos, una declaración de objetivos y como un plan de la enseñanza. Unas de las críticas que se le hacen a estas primeras concepciones del currículum. Y finalmente vimos los procesos curriculares que explica Terici y los conceptos de escalas y objetivaciones que son muy importantes. Bueno, es todo por ahora. Los dejo hasta un próximo video o hasta un próximo Meet. Chau, chau.